Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los buenos administradores de la gracia de Dios. Y utilizamos 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 11. Recordemos un poquito el video anterior. ¿De qué nos habló el apóstol Pedro? De ser de un mismo sentir. Porque si somos de un mismo sentir, viviremos en comunidad, la familia sería integrada, las comunidades serían comunidades fortalecidas, porque las riñas, las peleas, los celos, las contiendas no han traído nada bueno. Y ser de un mismo sentir nos ayuda a relacionarnos los unos a los otros, y eso es maravilloso. Ahora vamos a hablar de los buenos administradores de la gracia de Dios. Y vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, y que vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ojo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda palabra, qué maravillosa palabra tan profunda que nos da aquí el apóstol Pedro. Algunas personas harían cualquier cosa para evitar el dolor. Como discípulos de Cristo, sin embargo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y sufrir si es necesario. El pecado pierde su poder de derrotarnos en medio del sufrimiento cuando nos concentramos en Cristo y no en lo que Él quiere que hagamos. Cuando nuestro cuerpo sufre dolor o nuestra vida está en peligro, se muestran con claridad nuestros verdaderos valores morales y los placeres pecaminosos parecen menos importantes. Si alguien sufre por hacer lo bueno y a pesar de eso permanece fiel en obediencia, ha hecho una clara ruptura con el pecado. Sí, una persona cuya vida cambia radicalmente en la conversión puede sufrir el menosprecio de sus anteriores amigos. Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en ciertas actividades, sino que también porque sus prioridades han cambiado y van en dirección opuesta. Su vida censura las actividades pecaminosas de los demás. Sí. La madurez cristiana debía ayudar
a esos nuevos creyentes a resistir tales presiones de oposición al animarlos a serles fieles en Cristo. Disolución se refiere al gasto derrochador y a la búsqueda excesiva de placer, sobre todo el beber en exceso. Tremenda la recomendación, ¿cierto? Que un nuevo cristiano, uno que aceptó a Cristo, debe vivir así como vivió Cristo. ¿Sí? Ya, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Si fue un adúltero, ese adulterio murió cuando aceptó a Cristo. Si fue un borracho, esas borracheras murieron cuando aceptó a Cristo. Si era un mentiroso, cuando aceptó a Cristo, esa mentira se quedó fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora debe vivir la vida cristiana. Se va a enfrentar a alguien, le va a decir, oye, tómate un traguito. Algunos dicen, por lo menos el brinde. No, señor. Cuando vivía en esa vida, su vida estaba sin rumbo y sin dirección. No tenía dinero, el poco dinero que gastaba, lo gastaba en ese tipo de vida. Ya no quiero nada, saber nada de esa vida, porque ahora yo tengo una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Así que con esto, ni un brindis siquiera, yo con esto le estoy dando el testimonio para que ustedes también vengan a Cristo y tengan una vida nueva, porque el alcohol y otros pecados no le van a llevar a nada bueno, porque el pecado conduce ¿a dónde? Conduce a la muerte. Entonces, los que ya tenemos más tiempo, los que tenemos madurez espiritual, debemos ayudar a los recién convertidos para que crezcan también y puedan soportar, porque va a venir una avalancha de pruebas, de tentaciones sobre todo, y Satanás está allí. Amigos que realmente son, por decirlo así, mala gente, que buscarán ponernos trampa para hacernos caer. Y debemos ayudarle para que tengan la fortaleza. Y Dios también les ayuda con su Espíritu Santo para darles fortaleza. Y por eso que hacemos estos videos, para ayudarle, para que usted sepa cómo debe ser su nueva vida en Cristo, cómo debe vivir. Ahora, el fundamento de la salvación es que hemos creído en Jesucristo. Es el fundamento. Hechos capítulo 16, versículo 3. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el fundamento para el juicio es como hemos vivido. Como hemos vivido. Los que los persiguen están condenados al castigo cuando están delante de Dios. Sin embargo, los creyentes no tienen nada que temer porque Jesucristo será el juez de todos ellos. Es más, dice que es nuestro abogado. Él nos defiende delante del Padre. Mire cómo dice San Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado a su Hijo. Y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él es el juez. Muchas personas de la iglesia primitiva tenían inquietudes respecto a la vida después de la muerte. En Tesalónica los cristianos temían que los seres queridos que murieron antes del regreso de Cristo nunca lograrían volver a Cristo. Y entonces Pablo les escribe de la siguiente manera en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen, utiliza el texto duermen porque el cristiano duerme nomás. Para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza, los que murieron de verdad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo dice, no se preocupen. El Señor se va a encargar de levantar también a los hermanos, a sus familiares que han muerto, y serán llevados a la gloria eterna. Aliéntense con estas palabras, dice Pablo. Ahora, Pedro, a los lectores se les debía recordar que los muertos serían juzgados, tanto los fieles como los opresores. Todos tenemos que comparecer ante el trono de Cristo. El juicio será imparcial porque hasta los muertos han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Las buenas nuevas primero fueron anunciadas cuando Jesucristo predicó en la tierra, pero estuvo actuando desde antes de la creación del mundo. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 4, lo que dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y afecta a toda la humanidad, a los muertos y a los vivos, esto, ¿cierto? Ahora, vivamos con la expectativa de que Cristo viene. ¿Sí? Y esa expectativa nos lleva a vivir en santidad, apartados para el Señor, haciendo su obra, haciendo discípulos, siendo de un mismo sentir, repartiendo amor a los demás. El estar listo para encontrarse con Cristo implica crecimiento continuo en el amor de Dios y hacia los demás. ¿Sí? A Cristo le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que tenemos que hacer. Mire lo que dice allí, vamos a leer la cita bíblica, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces es importante orar regularmente. ¿Sí? Y también es importante llegar a los necesitados. Sus bienes, su nivel social y su poder no significan nada en el reino de Dios. Pero usted pasará la eternidad con otras personas. Debemos tener entonces tiempos de oración. David decía, mañana, al mediodía y en la tarde oraré. Jesús se levantaba de madrugada a orar, a conversar con el Padre, y Jesús hacía harta obra social, ayudó a todas las personas que le buscaron pidiendo alguna necesidad. ¿Sí? Tenemos que hacer lo mismo nosotros. ¿Sí? Tenemos que invertir tiempo, usar nuestros talentos, ¿sí? Para ayudar a los demás, para que no solo nosotros vayamos mañana a la eternidad, todas esas personas se conviertan por el buen testimonio y también mañana gocen de la eternidad. También habla de hospitalidad. Romanos 12:13 también habla. Otras porciones de la Biblia. Difícil hoy día dar a cualquiera. El texto dice, Hebreos, que sin saber algunos hospedaron ángeles, pero algunos también les han vaciado la casa porque sin querer hospedaron ladrones. Difícil, pero el Señor nos va a guiar a que si tenemos este don, esta práctica que nos manda a hacer, Él nos va a guiar. Y yo diría a misioneros, a pastores, a personas que andan llevando tu palabra por todas partes. ¿Sí? Algunas personas muy conscientes de sus talentos
creen que tienen el derecho de usar sus actitudes como lo consideran conveniente. Otros creen que no tienen ningún talento. Ambos grupos Pedro se dirige mediante estos versículos. El que dice que todos tenemos algún don, hay el suyo y úselo. También destaca que debe dedicarse a los demás con nuestros talentos, nuestras habilidades, que ninguno de ellos es para nuestro disfrute exclusivo, ¿sí? Por medio del mencionar, el hablar y el servir a los demás, Pablo les pone en la lista e incluye a otros dones importantes. Sí, leamos Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. De manera que, escuche, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11, también hay otra lista, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa variedad de dones que el Señor nos ha dado, hay que usarlos. Hay que usarlos al servicio de los demás. ¿Y sabe qué? Cuando usamos esos dones al servicio de los demás, estamos practicando el ser de un mismo sentir. Parece mentira. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para perfeccionar la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? Cuando los usamos como Él indica para ayudar a los demás, ellos verán a Jesucristo en nosotros y lo alabarán por la ayuda que recibirán. Y muchos se convertirán. Pedro pudo haber estado pensando en las palabras de Jesús, Mateo 5:16, que dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra!, ¿no es cierto? ¡Qué maravilloso testimonio que nos está dando!, ¿sí? El usar los dones para servir a la iglesia, para servir a la comunidad. Porque se necesita, la comunidad necesita conocer a Cristo, las personas necesitan conocer a Cristo. Y es por el testimonio. Ahí comenzamos a entrar, mientras que llevamos la palabra a ellos, mientras que llevamos el mensaje de esperanza, ¿sí? Que Cristo murió, que Cristo derramó su sangre, que Cristo se levantó de la tumba y que vendrá por segunda vez a llevar a sus escogidos que están en la iglesia. ¿Usted quiere ser parte de esos escogidos? Aquí le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo.
y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Estudie la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, conozca este asunto de los dones. Pide al Espíritu Santo que le ayude a conocerlos en su vida y después le ayude a ponerlo en práctica. ¿Sí? Que eso es importantísimo, eso es clave, fundamental. Tenga tiempos de oración, tenga tiempos de alabanzas y venga a la iglesia, venga, congréguese. Es bueno congregarse. Juntos seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Nunca dejamos de aprender las maravillas que Dios tiene para nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué maravillosa que es. Cómo nos enseña. Cómo esa palabra nos llena. Cómo esa palabra llega a nuestras vidas, Señor, enseñándonos las verdades que quieres, Señor. En este caso, que seamos buenos administradores de la gracia tuya, Señor. Que los dones que nos has dado, que son las herramientas para servir en la iglesia, a la comunidad, los pongamos en práctica. Que si alguien tiene el don de enseñanza, que enseñe. Que si alguien que tenga el don de pastorear, que pastoree. Que si alguien tiene el don de sanar, que sane. Que ese don no se muera, no se contraiga. Que ese don traiga fruto. Que ese don traiga conversión, Señor. Y por eso oramos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes con esta labor, poniendo en práctica la palabra y derramando los dones, así como derrama los frutos, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra para que otros también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.